La cumbia de Wilder Loza Moldes, nacido el año 1980, de padres de raíz aymara, descendencia huaqueño, madre uncieña, norte potosino de corazón. Por destino de vida, crece criado por su abuelita Francisca Chávez Apaza, Mama Panchita, junto a su hermanito, estudiando todo el nivel colegial en la Unidad Educativa Holanda, educación superior nivel técnico superior en Ingeniería de Sistemas, en la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Puras y Naturales, y auxiliar contable como complemento a la misma. Formó su pasión por la música desde muy niño. A los 7 años de edad toma clases de piano con el maestro Vargas, pianista reconocido en la zona Los Andes en la ciudad de La Paz. Un año después retoma sus estudios en la Escuela Nacional de Música Luis Felipe Arce en especialidad piano, de la mano de la maestra Rosemary Rivera Vaca, Teresa Gutiérrez y el maestro Julio Paul. Años después toma cursos superiores en la Academia Yuval con los maestros Grace Rodríguez y Juan Siles en piano y armonía respectivamente. En los escenarios comparte su talento musical con su señor padre Mario Loza Chávez, más conocido como el señor Apache en la cumbia noventera, cantante y director de su grupo Sabor Latino año 1994. Tuvo grandes giras por el Perú, Brasil y Argentina en eventos de fin de año, fiestas patronales y civiles. Hace clic con el mundo del refuerzo sonoro desde que a alguien le preguntó si entendía todo el cableado que está tras la consola con su primer sistema de sonido marca Bose Power Mix PM1 y Baffles Bose modelo 801, siendo su primera consola y parlantes para amplificación de voces e instrumentos. El 2006 da el salto como staff y sonidista del grupo Guapachá, y desde entonces pasó por grupos como ser Los Poderosos Genios de Carlos Alarcón, Los Capos, Cumbia Fusión y otros del acervo en música tropical sureña. Con ustedes, Wilder Loza. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes. Estamos en este 7º capítulo de la 3ª temporada con un gran profesional, amigos, realmente de muchos sonidistas aquí en La Paz, Bolivia, y que nos ha robado el corazón por la humildad, por la sencillez y por el alto nivel de profesionalismo que tiene. Quiero presentarles, por favor, a un gran hermano, Wilder Loza. Wildercito, ¿cómo estás? Alvarito, un gustazo de estar aquí y bueno, presto a contestar todas las inquietudes. Qué lindo, Wildercito. Quiero que sepas, Wildercito, que este capítulo es dedicado 100% a ti, a conocerte, porque creemos rotundamente toda la comunidad que el aporte que tú estás haciendo a nuestra comunidad sonidera, paceña, boliviana, es inigual, hermano, ¿sí? Realmente la humildad que emanas, que irradias, querido Wilder, es digno de admirar. Y pues ya dentro de la cancha sabemos que trabajas muy eficientemente, que tienes un alto nivel de conocimiento, querido Wilder, y queremos conocerte, pues, hermano. Vamos. No, es un placer para mí, gracias por la invitación y a través de esta pequeña entrevista, digamos, poder llegar a los, no sé si a los corazones, a los amigos, a la familia y dejar por ahí un poquito una huella pequeñita, pero con todo cariño, ¿no? Qué lindo, Wildercito. Antes de comenzar, por favor, permítanme, Wilder está luciendo la casaca oficial, hermano, del equipo de fútbol de los sonidistas La Paz, ¿no? Hay que ponerse la camiseta, como se dice. Sí, precisamente quise mostrarlo como un acto de agradecimiento en realidad y también recordar, ¿no?, personas que han sido muy importantes para nosotros, los cuales han partido, y permítanme empezar de esta manera, por favor. Con todo gusto, querido. Tabito Ayala, y también lo tenemos a Alejandro Blanco, si sí, no me equivoco, sí, de que sí. Pacha, entre otros muchos que han partido, a quienes este pequeño momento, bueno, yo particularmente quisiera dedicárselos, no solo porque hayan sido un amigo en el camino, sonidero, musical, sino que también han dejado una huella importante, no solo en mí, como en la carrera musical o sonidera, como sonidista, sino que también hemos compartido hasta la cancha, fútbol,
Plato de sus comida, recomendaciones, claro. vamos a almorzar, ¿dónde estás, Wilder? Ya deberías estar acá llegando a jugar, etcétera. Y no solo eso, sino en el trabajo también, comprometidos a hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿no? En el trabajo. Y para ellos, pues, no solo ellos, sino que muchos colegas musicales que también partieron. Y bueno, tarde o temprano nosotros también estaremos partiendo, pero sea en buena hora este pequeño momento de recordación. Eso, que perdure esta escena, hermano, para Claro. siempre, para los tuyos, querido Wildercito. Alvarito, a eso opinamos. Eso. Vamos. Bueno, pues comenzamos, Wilder. Quisiera que nos cuentes, por favor, un poco de tu biografía esencial. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿De dónde son tus papás, hermano? ¿Y cómo pasaste la niñez? Porque sabemos, Wilder, por el paso del libro que estuvimos leyendo, Sí, hermano, la historia de es. Geoff Emerick, Así es. creemos que es muy detonante la niñez para dedicarnos hoy por hoy a esta noble profesión, hermano. Excelente. Mira, yo llevo dos raíces, digamos. Una la aymara y otra la quechua. De parte de mi mamá, quechua. Toda mi familia hablan quechua. muy fluido. Es su idioma nativo, digamos, su raíz, el quechua. De parte en el pueblo de Uncía. Qué ¿Ya? bonito, hermano. Norte potosino. Norte, de corazón. poco quechuistas a morir, hermano. Claro, pero lamentablemente yo perdí la lengua. Ya. No lo continué. No. ¿Ya? Y bueno, por el otro lado, aymara neto también, que mis abuelos, mi propio papá tiene descendencia, del lado de Desaguadero, Huaki. Ah, ¿Ya? guaki. Entonces, mis abuelos, etcétera. Todos de Huaki. Familia Loza por el lado de Huaki y familia Moldes por el lado de Uncía. Bueno, mi papá, mi mamá, mi mamita que en paz descanse, Teofila Moldes Rivas. Mi papá, Mario Loza Chávez Vivo, presente, cantante, de cariño le dicen el señor Apache. El señor Apache. Sí, es recontra conocido en el ámbito musical, generación, ponte música noventera, etcétera, Claro. que todos le tienen un gran cariño. Qué bonito. Todos los artistas en general. Y bueno, a mi viejito siempre lo llevo como bandera, se lo digo textualmente a mi papá y a través de este medio, siempre, donde yo vaya, hay alguien que lo reconoce. ¿Y tú de dónde eres? Ah, tu viejito, saludos a tu viejito, no falta. Qué En bonito. donde vaya, sea incluso en viajes internacionales, igual me pasa. Qué bonito. Pero bueno, hermano. yo nací el año 80, para la fecha tengo 43 años. Wow. ¡Wow! Ya Ya estamos, pues, estamos, ya pues, estamos, Wilder, ya estamos, sabios. sí. Sí, ya estamos sabios. Era necesario, Wilder, este momento Pero para poderte sí. de verdad transmitir lo mucho que te apreciamos, te queremos, pues, hermano. ¿Verdad, Wildercito? Sí, yo te agradezco eso, ¿no? Entre mucho que tengo por agradecerte. No solo este espacio, sino, bueno, seguiremos andando. Continuamos. Entonces, entré directo a primero de primaria, sin kinder, digamos, para aquellos años, ponte años 85, 6, ¿Ya? ya. Terminé a mis 17 años con el colegio de la unidad educativa Holanda. Hice desde primero básico hasta salir. Es más, la parte de secundaria, por así decirlo, para este tiempo, o en aquel tiempo ciclo medio, se creó con mi generación en el colegio Holanda. Por aquel tiempo era de puro varones en la mañana y pura señoritas en la tarde, ¿no? Bueno, salí de allí. Déjame recordar, tengo mucho por contarte en mis niñas porque hice mucho de mi pie musical, etcétera, de todo lo que aprendí, lo hice en niñas. Empecé desde mis 7 años, más o menos. Wow. ¿Ya? Después te lo cuento. Obviamente egresando bachiller, universidad. Postulé a la carrera de informática, ciencias puras naturales en la UNSA. No llegué a culminar, pero sí llegué a un grado técnico superior. ¿Ya? Esto por el año 2007 más o menos. Ya. Hice otras carreras, que tampoco no fue mi especialidad. Alguien escuché en un comentario de anterior que dijo, no nos sentimos a gusto, no es nuestra área. Y bueno, lo dejamos. ¿Ya? Sí, es verdad. Entonces, mira que por un motivo de buscar trabajo, optar a una especie de puesto de trabajo, porque habían opciones de poder tomar eso, y yo entré a
contabilidad. Guau. ¿Ya? Y entonces yo lo tomé como complemento a mi carrera, que era informática, ingeniería en sistemas y demás. Bueno, creo que llegué hasta ahí como una instrucción profesional. Incluso fui, eh, digamos que di clases en institutos y demás en matemáticas, física, química, biología, ese tipo de computación, etcétera. Hice mucho trabajo en computación, instalación, redes. De hecho, teníamos una tienda de redes en la Plaza San Pedro, y eso era con mi mamá, con mi mamita. Y terminó eso entre el 2002 que partió mi mamita. Oh, ya. Bueno, tipo a mis 22 años. Eh, Menciono 22 años porque fue un año que se quebró el, mi comodidad, por decirte, esa cáscara de huevo donde yo estaba, y se quebró. Realmente fue un, un punto donde era un Wilder antes, y a partir de Claro, ahí tuve que formarme a las duras otro Wilder. claro. En el tiempo de mi niñez, creo que esto es importante recordarlo, yo no viví ni con mi mamá ni con mi papá. Y bueno, mi hermanito y yo no crecimos en un hogar de padre y de madre. Claro, en ese entorno tradicional, digamos. Exacto. Porque tus papás estaban. No, Ah, no estaban. no. Quiero recordar con mucho cariño que yo me he criado con mi abuelita, Guau. que nos hemos criado en todo caso, mi hermanito y yo, y prácticamente salí bachiller al lado de mi abuelita, ¿ya? Mi abuelita llegó a tener 8 hijos, varios varones, dos tías por ahí, a quienes les mando un tremendo abrazo y besos. Y bueno, me crié al lado de uno de mis tíos que compartíamos la habitación. A él sí lo quiero mencionar, mi tío em, Andrés Loza. Y mira que tengo muchas anécdotas de contarte, porque una pequeña, muy pequeña, fue que entre una edad que yo me aplicaba en el colegio, porque también mis tíos me jaripeaban, mi abuelita Claro. misma, ponte que amanecían, para aquellos años estaban súper acostumbrados a levantarse muy temprano. Ya. 5:30, Normal. 6, ¿no? Siempre, como gallitas. Claro. Para Y bueno, comenzar el día. entonces uno de mis tíos notó que entre mi esfuerzo personal en colegio, me fue muy bien en colegio. Yo llegué a culminar entre muchos años con diploma, etcétera. Pero recuerdo una nota que hasta la fecha me llena, digamos, de energía para seguir adelante. Y mi tío me escribe al final de mi carpeta, me dice: Wilder, felicidades, lo lograste, sigue adelante, etcétera. Entonces yo, siendo un niño, encontré una nota ahí entre el final de mis carpetas, ¿no? Pequeños momentos que a veces ni siquiera los papás supieron decírnoslos, ¿ya? Claro. Yo me formé, como te comentaba, en la música. Pero qué bonita esa faceta, Wilder. No puedo dejarlo de lado, hermano. Por favor. Porque es un momento muy especial que lo tienes con tu tío Andrés, ¿no? Sí, Que te claro. apoye de esa manera, marca de por vida. Tal Me vez que lo haya marcó. hecho consciente o inconscientemente, hermano Consciente, querido, ¿no? obviamente, sí, porque él nos tenía mucho cariño. Tan familiar es esto de que en algún momento mi tío propio me dice: eres como mi hijo, eres mi hijo. Porque yo crecí al lado de él y era muchachito él, ¿no? Claro. Y bueno, eso entre otros. Quiero preguntarte, Wilder, Dime, dime. ¿para qué entres a esa etapa musical, hermano? Enseguida. ¿Tocas algún instrumento? Mira, tengo la bendición, la alegría de decirte que sí, he tenido el gusto, el placer de empezar aprendiendo música. Yo desde mis 7 años aproximadamente me he formado en la música. Recuerdo mi primer profesor de piano por la avenida Los Andes, el cual mi papá hizo, por decirte, el enganche. Mi papá también tuvo esa buena, ese buen sentimiento de apoyarme. Y fue gracias a un momento que enseguida te cuento. Entonces me formé con la familia Vargas, profesor Vargas, no logré recordar el nombre completo.
Tremendo pianista, viajador de cruceros, si no me equivoco, para aquellos Wow. años. Y cuando yo me senté al piano, ponte el 7, llegando Claro, a estamos 8, en el y 85 yo aproximadamente. veía el piano hacia arriba y las partituras aquí y empezando a teclear. Yo me sentía así, ¿me entiendes? Claro. Deserté. Ya. Al ni siquiera medio año deserté. A mi papá le dije, papi, no me da miedo, etcétera. Pasado un poquito de tiempo le digo, y mi papá obviamente dio un paso al costado con el profesor. Pasado ni siquiera medio año y le digo de nuevo a mi papá, papi, quiero volver a entrar a estudiar piano. Y ahí me inscribe a la Escuela Nacional de Música Luis Felipe Arce, en la cual hice muchos años, fácil 4, 5, 6 años, ¿ya? De cómo es que me animé a hacer, a optar por la música, o de dónde nació ese sentimiento. Si bien mi papá es cantante, puede ser que también tenga algunas raíces de mis abuelos también que hacían algo de música, incluso tíos. Creo que en el área cristiana también recuerdo una tía que cantaba, incluso grabó algún, para aquellos años un LP, etcétera. Entonces mi papá tenía un ensayo. Ese pequeño momento de niño, muy niño, 3, 5, 6, fue un momento para mí mágico. Entré a un cuarto de ensayo del grupo de mi papá seguramente y había un teclado armado, trompeta, recuerdo un trombón, recuerdo congas, recuerdo batería. Estaba armado porque estaban en su descanso de ensayo. Entré y juntamente con mi hermanito que era todavía muy niño, ponte 5 años. Y a la salida o en el proceso del momento, en ese pequeño momento, mi papá logra preguntarme qué instrumento te gusta, qué instrumento les gusta en todo caso. Y mi hermanito dice la batería. Y yo digo ciegamente el teclado. Y desde entonces no me separé del teclado hasta la fecha. Wow. ¿Ya? Bueno, pasando mis 12, 13 años que seguía todavía en la escuela de música, he tenido el gusto de compartir un poquito, unas pinceladas con el Conservatorio Nacional de Música también. Aquel tiempo Conservatorio Nacional de Música, hoy por hoy plurinacional, etcétera. Claro. ¿Ya? Y ahí tuve el gusto, y bueno, no solo eso, quería también decir que estuve en la Academia Yuval en sus inicios y propiamente llegué a hacer incluso una producción musical de orquesta de guitarras y bueno, todo un elenco, y que fue plasmado en un disco que fui parte producción en la parte de grabación y ahí fue uno de mis primeras, bueno, mucho por contarte. Claro. Y ese disco sí marca mucho en mi trayectoria ya como productor musical. También, ¿por qué? Porque ese disco tiene depósito legal, incluso fue comercializado y tuvo muchísima aceptación a nivel, digamos que internacional, porque esto de la música, que aquel tiempo se hacía música clásica en guitarras, tenían otro mercado, por así decirlo. Claro. ¿Ya? Bueno, te estoy pinceleando Muy bonito, pero mucho de mi Wilder. historia. Es decir, no solamente te dedicas al Por favor. refuerzo sonoro, Wildercito, y por hoy. Has debido comenzar, como Recién voy a llegar a dices, eso. claro, has Claro. comenzado por la parte básicamente de producción, grabación, que también te dedicas, Wilder. Sí, en la parte de música. Entonces, quiero terminar Sí, vamos la por parte pasos. musical. Quisiera terminar con esto. Tengo que agradecer mucho a mis profesores de aquellos años que logro recordar sus nombres, empezando del director Julio Paul, Julio Polo. de la Escuela Nacional de Música Luis Felipe Arce. De ahí toda la camada de profesores y a la que le tengo una estima increíble, mi mamá, por decirte, musical, eh, mi profesora Rosemary Rivera Vaca, Ya. gran pianista. Otra gran pianista que marcó mis pasos, la profesora Teresa Gutiérrez, también mi profesora de piano, ya en un nivel más avanzado. Y mi tercera profesora, a quien le tengo una estima igual increíble, fueron mis mamás. Te voy a contar luego una anécdota. Y la profesora, la maestra, mejor dicho, Grace Rodríguez Radic, en un campo ya de un pincelazo de piano superior. Ella solo daba piano o clases
privadas, o si no, perdón, en el conservatorio solo a nivel superior. Y tuve el gusto de ser su pupilo. Claro, qué bonito. Lo que rescato de eso, más allá de que les estoy mencionando, es de que realmente en tomar esa escuela te daba mucha disciplina, exigencia, un nivel muy fuerte para ser un niño inclusive. Un niño tenía mucha presión para aprender con ellos, con este tipo de profesores que te digo. Juan Siles también no quisiera olvidar, grande. Y bueno, entonces me encaminaron en la parte musical clásica, de música clásica. Me abrieron un panorama muy grande. Si bien no pude llegar a un nivel que realmente hubiera soñado, y lo digo con humildad, porque la exigencia era mucha y el talento mismo no me dio. Pese a que llegué, tenía ensayos, me amanecí ensayando, etcétera. Claro, Sí, sí dedicado. tenía sí era yo bastante dedicado, y entre años de colegio, como te mencioné, desde años de colegio, ponte 10 años, 11, 12, 13. Aparte del colegio, yo estaba siempre en la música, estudiando. Claro. Ya llegando a mis 14, 15 fue que ya di el salto a ejecutar música tropical con mi papá. Y empecé a trabajar y a viajar. O sea, has hecho música con tu viejito, hermano. Sí, gracias a Así Dios. súper changuito. 14 años, 15 Guau, años viajando ya oficialmente como grupo. No quisiera decir profesional porque aquellos años nos hemos manejado muy amateur. claro. Muchos grupos. Pero ¿Ya? es que era ni siquiera en tema de sonido, pues, Wilder, Uy, ¿no? la parte de sonido sí lo voy a tener, sí lo vamos a comentar, pero todavía no me llega. ¿Ya? Claro. Entonces, entre mis 14 y 15 años tuve el gusto ya de viajar haciendo giras con mi papá, con el grupo Sabor Latino. Sabor latino. Tuve el placer de llegar a muchos lugares del Perú. Uno de los lugares que pasé fue Cusco para hacer conexión a Puerto Madre de Dios, un festival de la cerveza Cristal, si no me equivoco. Ya. Tuve muchos años nuevos en el Perú, En esas tierras. sí, ponte unos 3, 4 Qué años que estuve bonito. por ahí. Nos iba muy bien en la parte de aceptación. Ya. El, ¿Qué te digo? La gente del hermano país País. Perú amaba, nos aceptaba al músico boliviano. No tanto así el músico peruano al lado boliviano, para aquellos años. Para estos años es al revés. Claro. El músico peruano emigró al lado boliviano, y nosotros bolivianos hemos aceptado de mil amores Claro. todo su arte, ¿no? Completamente. Sus estilos musicales, etcétera. ¿Ya? Lo mismo que pasaba aquellos años con nosotros. Un ejemplo de eso que está totalmente marcado es que Ronix prácticamente reinaba Perú Claro, en el lado hermano. norte para aquellos años. Ronix Brothers, Miguel Orías, Eclipse, Claro, Maroyu, hermano. etcétera. O sea, el boliviano realmente hemos dado mucha influencia para aquellos años. Te estoy hablando 93, 4 y de adelante. En ¿Ya? adelante. Bueno, ¿hasta dónde llega mi campo musical? Para no seguir alargando. Creo que mi última participación, una de mis últimas participaciones como pianista fue con Guapachá, de Romil Travieso, ya para el año 2005, 6 más o menos. Y que 6, 7, porque en realidad con Guapachá tuve el gusto de integrar como staff. También. Y a partir de ahí es que te voy a contar ya mi etapa en el aprendiendo, ya entrando al refuerzo sonoro. Claro. Eso lo vamos en lo siguiente. Y justamente viene la pregunta, querido ¿De Wildercito. acuerdo? ¿Cómo haces clic, no? La pregunta es, ¿qué año y cómo descubres la carrera? O esta inclinación Qué al belleza. refuerzo, ¿no? Creo que esta es la parte más romántica para mí, porque sí hice clic con el audio, con la producción musical. La parte de producción musical, antes de entrar al fuerte,
tuve el gusto, en base a que ya fui adquiriendo mucha experiencia, digamos, en grabar, en haber participado en grabaciones desde el año 95. Grabé en muchos estudios de grabación, Audio Watts, Eriva, una pincelada de Santa Fe Records. Wow. Ya, entonces mi papá tiene varios discos, LPs, cassettes, CDs, que en su trayectoria pude participar. Entre toda esa trayectoria tengo el gusto de compartir, casi por decirte, como si yo fuera de la misma generación que mi papá, con tremendos monstruos musicales. Entre ellos quiero recordar el nombre de Walter Ayaviri, Wow, maestro. maestrazo, también productor musical, perdón. Walter Ayaviri me marca en la parte de producción musical, me marca. ¿Por qué? Él hizo muchos de los discos de mi papá, inclusive un disco totalmente inédito de mi papá del año 92, que para aquellos años lograr un disco inédito pues tendría que ser muy especial. Ahora sí lo valoramos, aquellos años no. Claro. Definitivamente, incluso el tiempo que te daban en el estudio de grabación, pues, Wilder. Ahí precisamente. Entonces, yo quiero reconocer el tremendo talento de estos maestros que, que primero no tenían que pinchar. O sea, prácticamente no existía eso. Sí se pinchado, pero obviamente desde un cierto espacio. La cinta corría, así que Claro. no era copy-paste, no No. existía eso. Quizás sí, pero copiando así Muy, muy artesanal, pues, la situación, ¿no? a cinta, ¿no? Claro. No sé, esa etapa tan especial del audio creo que es digno de reconocer y sobre todo resaltar de los grandes músicos que tenían el talento de grabar de principio a fin Claro. su instrumento. Si bien nuestra música se ha tenido que... no tenía mucha... ¿qué te digo? Mucha técnica. No estaba muy elaborado. Todas las obras eran en la música tropical. Perdóname y perdóneme que lo diga de esta manera. Nuestra música boliviana era King Kong. Claro. King Kong. King Kong, para no complicarse más. Claro. Y para aquellos años hacer un slab y otras técnicas que tapping o cosas así, tumbas, Claro. etcétera, estilos musicales, etcétera, muy complicado. No, Para nosotros, la música boliviana, quién sabe, no pudimos elevar más ese nivel. Sí, hay músicos que se han dedicado a elevar eso. Y en la actualidad, pues hay que reconocer que realmente el talento creció y actualmente ya, si quieres realmente ser reconocido como músico, tienes que tener una técnica muy alta en ejecución como músico. bueno. La música sureña ha progresado tanto que tiene esa técnica avanzada del músico, ¿no? No solo eso, sino toda la música que ahora escuchamos realmente está hecho por maestros. Claro. Sea cumbia, sea guaynos, sea música folclórica, realmente tienen que tener mucha... Son maestros los que hacen esas grabaciones, mis respetos. Bien, la parte musical. Entonces creo que termino ¿Cuándo haces clic, Wilder? enseguida. Termino la parte musical, que hasta la fecha sigo produciendo, etcétera, pero sí dejé de tocar piano oficialmente desde que hice clic. ¿Cuándo ha sido eso? Resulta que estuve en una tocada de mi papá, ¿ya? Un matrimonio, ponte así, yo estaba en la parte de atrás y se veía la consola ahí, lleno de cables, que para la batería, era un desastre ver eso. Y el tecladista de aquel tiempo, niño, sentado al lado del tecladista de mi papá, el tecladista me pregunta y me dice, ¿tú entiendes eso? Me dice. Ahí hice clic. Obviamente no entendía. Detrás de la consola se veía una maraña, enredadera de claro. cables. Y ahí fue que me propuse entender. Ah, mira. Tuve muchas etapas de crecimiento. Otro clic que fue muy importante para realmente decidirme al audio, esto de aprender refuerzo sonoro y demás,
fue cuando en una oportunidad yo estaba tocando con mi grupo en una peña en el Alto, y de un grupo colega llega su staff. Y el staff se me acerca, a quien le quisiera agradecer, no recuerdo su nombre, y le agradezco ese pequeño momento. Me dice: Wilder, tu sonido está mal. Estamos tocando. Ya, Perdóname, por favor. no hay problema. Entonces me sentí tan mal que estábamos en un buen boliche para aquellos años. Competencia musical entre varios grupos colegas que estaban sonando en el momento. Y el staff llegó y me dice: tu sonido está mal, te ayudaré. Fue un segundo clic, un segundo momento que me marca, y es donde digo: wow, no puede ser que estemos fallando en esto. La primera fue cuando yo no entendía que esto se arma, yo ya sé armar, hasta donde entendía. Y esta segunda, que me dice: el sonido está mal. Y me rompí el coco hasta lograr tratar de entender qué estoy haciendo mal. Muchas cosas estábamos haciendo mal. Claro, seguro que sí, para la época. Eso. Un tercer momento donde ya me lanzo a esto de hacer sonido, por decirte, pero empecé desde abajo. Fue cuando Romil Travieso lo conocí en Pueblo Viejo, un boliche en la zona sur, a invitación de un amigo que dio su equipo para que tocara guapachá. Ya. Pochito se llama mi gran amigo, a quien también le mando un abrazo, bajista. Y él me dice: Wilder, te cuento que tengo que dar sonido a guapachá. Voy a llevar mis equipos y no sé si puedes ayudarme a hacerle sonido. Bajé. Hicimos sonido en consola analógica para aquellos años, ¿no? Salió bien el evento y Romil Travieso me ficha y me dice: dame tu número o déjame una referencia como te ubico. Para entonces ya existía el celular y demás. Me llamó y me enganché de staff. Modestia aparte, para aquellos años, no sé cómo se manejaban la parte económica del grupo, Guapachá, pero tengo que agradecer que Romil Travieso me dio la oportunidad de primero ser staff, cargar las cosas, todas las cosas, armar y desarmar todo eso, sean congas, baterías, bailas, timbaletas, etcétera, de 2 pianos, armar y desarmar, guardar, llevar a la casa y en los viajes, guardar, llevar a las flotas y de las flotas, etcétera. Ese era mi trabajo. Al mismo tiempo, hacer sonido. Tengo un pequeño recuerdo en Cochabamba, donde me pregunta de un boliche, quisiera mencionar esos nombres, son muchos, y los encargados del boliche en la prueba de sonido me preguntan: ¿a qué hora va a llegar el grupo a probar sonido? Ya. Y yo les digo, sin mucho conocimiento, ni siquiera entendiendo bien esa magnitud de pregunta, yo les digo: no, no van a venir. Yo lo voy a probar y a la noche ellos llegan directo a tocar. ¿En serio? Así. ¡Wow! ¿Y cómo le hago? Entonces les pedía de que me lo toquen. Tócame el piano ahí, y yo los dejaba ya encendidos demás. Toca, tun, 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 ya. Tócame el bombo, electrónica. Claro. Tócame la timbaleta, pum, tun, tun. Lo hacía de manera analógica, un poquito muy artesanal. Yo era el staff y al mismo tiempo el sonidista. Llegaba la noche y el grupo directo a tocar. Eso de directo me hace mucho acuerdo, y ahorita lo compagino en relación a lo que ahora vivimos. El grupo no prueba sonido. Llegamos y obviamente tenemos la fortuna de llevar ya nuestra consola, todo el set que necesitamos para pachar, etc. Esa es la facilidad actual que ya llevamos. Antes no. Llegábamos con Guapachá y sea la consola que encontremos, yo tenía que ingeniármelas, y lo logré. Lo logré, nos iba muy bien. Entonces, Romil Travieso, en un momento de sus palabras de cariño, me agradece y me dice: mira, es increíble tu trabajo para aquellos años, porque escucho la grabación que nos pasaste. Logré grabar en una laptop. Ah, laptop, ya. ¿Ya? No, logré grabar en cassette, Cassette, en Walkman. en un deck Ah, bueno. de una copia.
directo al deck. Entonces, con los años lo llevé a la computadora y se los pasé como MP3 y realmente ese pequeño momento que me agradece Romil me dice, se escucha increíble. ¿Cómo Claro. le hacías si solo eras tú? Eso en aquellos años con Guapachá. Una anécdota bonita de eso también es que el cantante de aquellos años llegó a reclamar, ¿por qué le pagas igual a él que yo soy el cantante y me pagas igual? Y ahora lo puedo valorar. Realmente hacía un trabajo duro y era muy responsable de que el grupo Triunfe. triunfe. Mm. Y siempre nos medíamos con los grupos muy de moda, Octavia y muchos otros, Carcas, y etcétera, etcétera. Siempre, en Wow. todos esos festivales grandes. En la segunda parte quisiera contarte una pincelada también de eso cuando por fin conocí una consola digital. Pero ya Contame. luego ya voy. Contame. Ah, no, en la segunda parte técnica, entonces, Exacto. ¿sí? ¿Existió alguien que inspiró tu vida para profesionalizarte o profundizar tus conocimientos en esta industria del refuerzo sonoro, Wilder? Alvarito, realmente sí. Y directo al grano, tengo que agradecer a Mauricio Moya, Andrés Martínez, que ya en ese tiempo en el que yo ya estaba iniciándome en esto, de staff, etcétera, sí opté por tomar un curso. A ver, voy a intentar recordar el nombre de la institución donde dio. Pero sí, ahí por primera vez, ya con palabras técnicas y por primera vez conocí a Andrés Martínez. Y realmente su trabajo, ya tuve el gusto de haber visto unos conciertos, etcétera, en el Teatro al Aire Libre, etcétera, donde ya había yo visto su trabajo. Pero tomar las clases sí fue importante. A ellos dos tengo que agradecerles mucho el hecho de que me inspiraron a seguir en esto. Y a Claro, partir de ahí sí, traté de no dejar escapar, sean talleres, cursos, encuentros, tipo todo lo que se pueda absorber. absorber y ahí llegaste tú. Entonces, Alvarito, mi inspiración para entrar a este campo del audio fueron ustedes. No puedo decir más. Muchas gracias Mira, por eso. no, no, me queda choqueado, mi querido Por favor, gracias. Wildercito, porque, bueno, yo soy muy joven todavía, sin embargo, es un mínimo común denominador personal también haber encontrado apoyo en algún momento con Andrés Martínez, ¿sí? Le mandaremos un abrazo, Andresito, Muchas gracias. que sigue el programa siempre. Sí, gran amigo, me estima demasiado. No, es un tipazo. Llevamos la misma polera. Es. Che, ¿me podrías contar, Wilder, por favor, al paso del tiempo ya sumergido en el refuerzo sonoro, con qué grupos has ido pasando? En refuerzo zona. En refuerzo De sonoro. acuerdo, porque también tengo otra etapa de como que una pincelada de Si quieres producción musical. pincelarlo, mencionarlo, está bien, Wildercito, no hay problema. Antes del refuerzo sonoro hice producción musical. ¿Ya? Tengo el gusto de haber producido varios colegas míos musicales. Eh, Quisiera dar sus nombres. Creo que merecidamente no es propio jactarme de que Claro, hice este grupo, no, este no, grupo, no. este grupo. Es un modo y un tono de agradecimiento. Sí, a todos los amigos, colegas a quienes yo logré producir un par de canciones en su trayectoria musical y que hasta la fecha esas canciones les están dando trabajo, nos dieron trabajo y hasta la fecha me siguen dando trabajo. Muchas gracias. Gracias por venir a la casita, buscarme. Wilder, necesito, no sé si nos puedes grabar, necesitamos que te vengas al grupo, etcétera. Tengo muchas historias muy bonitas de contar, pero con un simple agradecimiento creo que a todos ellos que confían en mi trabajo en esa parte de producción musical. En la parte de refuerzo sonoro, empecé con Guapacha. Claro, Obviamente sí hice sonido a mi propio grupo, que era Sabor Latino. aquella época. Aquellos años que yo estaba todavía aprendiendo, pero ya con un compromiso de hacer un trabajo, empecé con Guapacha. Y a partir de ahí
tengo una cantidad importante de grupos a los que sí he tenido el gusto de hacerme responsable de la consola y de toda la parte. Entre ellos, permítanme mencionar, eh, bueno, me acabo de recordar unas palabras que me dijo un amigo mío que enseguida te lo menciono, un amigo nuestro. Contalo, Wilder, se nos va a pasar. Tuve la suerte, y también agradecer este pequeño momento a Pollito, El Danielito. staff, no, Pollito, Otro staff pollito. de Genios de Wow. aquellos años, Ya. cuando estaba Renzo, toda la camada importante de Genios. Resulta que estaba, Freddy no le llegó. También voy a hacer una mención muy especial a muchos sonidistas peruanos que siguen marcando mi trayectoria. Agradecerles porque prácticamente son mis maestros. Freddy Nolé, etcétera. Iván, si no me equivoco, Tapia, Ya. del Perú, etcétera. Y tengo otros más por mencionar. ¿Por qué ellos? No sé en qué momento Pollito me da una llamada y me dice, mira, estamos buscando sonidista para Genios, justo en el tiempo fuerte de Genios, cuando recién estaban entrando, digamos, a Bolivia. No tengo clara quién estaba antesito. Puedo asumir que estaba Freddy Nolé, un gran amigo, y saludos también a Freddy Nolé en el Perú, que se recupere bien y prontito vernos en escenarios. Entonces, acepté. Era un reto demasiado alto para todavía mi potencial, y lo acepté. Entré a Genios. Quisiera recordar bien los años, pero yo recuerdo que estaba Renzo y estaba La mejor, Ñaño. bueno, no el mejor, también es buena etapa Una la que etapa. está pasando ahora, pero ese alineamiento que cautivaba, ¿no? Porque era también muy nuevo para Bolivia Mucha esa euforia. puesta en escena, güey. Mucha euforia. Lugar donde llegaba con este grupo era en los aeropuertos, las fans gritando desde que se bajaba del avión. No es mentira, o sea, realmente tenía una aceptación muy grande y tuve el pequeño gusto de estar ahí. Qué bonito. Estuve. Después pasé, gracias a la invitación de Freddy Nolet, también pisé un mesecito más o menos Los Capos. Ya. Fundé con Renzo García, gracias a la invitación de Renzo García, y fundamos Cumbia Fusión. Wow. Para este tiempo volví a Genios, gracias a la invitación de Carlitos también. Y bueno, para este nuevo tiempo tengo una nueva invitación que también va a ser una sorpresa, y así que se los dejo en Qué pendiente. bonito, qué bonito. Tuve el gusto de trabajar con ellos en la parte sureña, música peruana, etc. Hice sonido a otros grupos bolivianos, Esencia Real, Adicto, Incógnito, Anónimo, N, pues, claro. haciéndome responsable en la parte de ¿Qué opinas vos, Wilder, operador. de hacer gestión en un grupo? Es decir, no tener un trabajo esporádico, ¿no? De ir a un lado, a otro lado, que también mucha gente adopta como un ritmo laboral. Pero ¿qué opinas tú de hacer gestión? Voy a empezar por el lado de que cometemos muchas veces el error, lo cometí, de picar de aquí, de allá, te llaman, voy, ya te voy a salvar, o sea, estás aquí y allá. Para el momento y para trabajar, digamos, para picotear está bien, pero no para hacer una carrera. Es muy, muy bueno agarrarse, digamos, de un proyecto musical importante y lograr que tu trabajo sea importante para el grupo y marque también un tiempo en el que el grupo empieza a subir y empieza a subir y empieza a subir a un nivel donde ya nuestros egos inclusive ya pues nos hace salir a veces hasta por la ventana. Claro, Me completamente. pasó. Pero, como remarcando, sí es demasiado importante hacer una buena gestión con un grupo y comprometidos, ¿no? Y pienso que, y algo malo de eso, perdón, algo malo de estar solo comprometidos con un proyecto musical es que ponte que por algún motivo saltas del barco, ya pues todo el mundo asume de que tú sigues en ese barco. Claro. Y a la semana siguiente, ya me pasó en un carnaval, ya me pasó en algunos otros años,
Ya pues llegó carnaval y yo no tenía ni un trabajo. Claro, es verdad. Y mi esposita, que después le mandaré saludos propiamente, me llega a preguntar y me dice, Wilder, ¿y esta semana qué tienes? En ese momento nace una fesia, una fe fuerte, y yo le digo, sin conocimiento, incluso ciego, le dije, no te preocupes, amor, tengo trabajo. Y este fin de semana seguro que voy a estar. Y ese fin de semana se me pulió las fechas, Claro, pero ojo que no tenía. qué complicado. No tenía. Eso es cuando uno se aferra a un solo grupo. Claro, que Y también tiene como que un lado B, ¿no? sí, sí, y Tienes toda la eso razón. pasa, eso pasa. Wildercito, para cerrar De esta acuerdo. parte biográfica, por Ujú. favor, cuéntame, ya que mencionas a tu familia, a tu esposa, ¿cómo lidia Wilder Loza los sacrificios familiares que hace para lograr estar en el trabajo? Porque, Wilder, nosotros Ya. sabemos que estamos trabajando al revés. Cuando la gente está disfrutando, la sociedad general, la sociedad íntegra, forjada por un sistema, hermano, cuando nosotros estamos laburando se está divirtiendo, ¿no? Eso es lo hermoso de esto que nos dedicamos. Y hay que valorar, bueno, yo lo valoro. Mientras muchas personas están yendo a descansar, o tienen un fin de semana para descansar, o tienen vacaciones, o llegan las fiestas, por decirte, Patrias, navidades, todo etcétera, claro. y llegan los cumpleaños, y llegan los aniversarios, nosotros estamos pensando en que tenemos compromiso, tenemos viaje, Sí, tenemos hermano. actividades, o sea, estamos al revés. Y yo me acuerdo de que yo llego, ponte de madrugada, 5, 6, es para mí natural, ¿no? Para nosotros es natural llegar a esas horas, 5, 6 de la madrugada, y yo veo el día como si fuera mi descanso. Entonces, directo a la cama, a descansar hasta Hasta donde lo se más pueda, pues, posible, claro. un par de horas, porque en realidad llega a mediodía y ya estamos haciendo Sí, actividades. por la familia. ¿Cómo lidio? Ahí tengo que agradecer mucho de raíz mi familia. Empezando de mi papá, que siendo músico, cantante, que también vivió esta misma experiencia, que nunca estuvimos en Año Nuevos, Navidades, etcétera, cumpleaños. Ellos me dieron su apoyo y entendieron que esto también es un trabajo, un compromiso serio, y a la hora de que tú te pones la camiseta y tienes que levantar el grupo con el que estás trabajando, pues, eres puntal, importantísimo. Tú no estás y el grupo empieza a caer. Por algún, por una anécdota. Ayer nomás se vio. Yo tenía una continuidad con tal grupo, ya no estoy con ellos y para la semana siguiente yo veo cómo están continuando ellos y se ve que se está derrumbando eso. Qué desgracia, hermano. Es porque uno es importante en el lugar donde está, Claro. ¿de acuerdo? Con mi familia, mira, me perdí demasiado, me sigo perdiendo muchas cosas. Lo último, el nacimiento de mi bebé. Así. Yo trabajando de viaje y en el momento mi esposita pariendo. No te puedo Y creer, yo güey. llamando y es Claro. ese tipo de cosas que son fuertes. O inclusive despedidas a familiares que partieron, familiares propios, Mm, partiendo al otro mundo, a la eternidad, digamos. Y yo comprometido en trabajar, ¿no? completamente. Entonces, ¿qué Fuerte. pasó? Así, te cuento qué. Claro. Y miércoles, un puñal en el momento, pero Mm, nosotros a seguir. seguimos. ¿Cuándo vas a llegar? Quisiera volver ya, no, pero tengo que Claro. cumplir esto. Correcto. Bueno, ese tipo de cosas, Te pero dejo la esta familia. cámara, Wildercito, para mandarle un beso enorme a toda tu familia, hermano. Sí, empezando de mi esposita, Ada Vircata Álvarez, toda la familia, mi bebé hermoso, William Loza, y mi hijita, Aileen. Esa es mi Núcleo. pequeña familia, mi Tu núcleo. núcleo personal, amanecidas, viajes, trasnoches, etcétera, o lugares muy lejanos donde me encuentro, no falta una lágrima por mi familia, ¿no? Claro. Recordando.
Y obviamente toda mi familia Loza de parte de mi papá, todos mis tíos, y familia Moldes de parte de mi mamá, toda mi familia, primos, gracias a Dios somos mucha Claro, familia. qué lindo, Sí, Wildercito. Me halaga mucho esta historia que nos cuentas, Wildercito. Ha sido años de caminar a nivel musical, a nivel eso. técnico, operativo, eh, tropezones seguramente, Por todo lado. llegadas a casa con nudos en la garganta por impotencia y mil factores, Y ¿no, hasta con Wildercito? asaltos, te digo. Claro, seguro, seguro, Sí. seguro, Nos hermano. han Es que cogoteado, trabajar de noche es difícil, nos han Wilder. asaltado. Pucha, un año nuevo que he pasado con el ojo Qué hinchado. desgracia, hermano. Muchas cosas, No, es complicado. muchas Es cosas. hostil la situación muchas También veces. es difícil. Bueno, pues, pero mi querido Wildercito, vamos a hablar en este momento de Y la salud por parte eso. técnica, de la parte técnica que, bueno, muchos seguidores de la página, hermano, les gusta, ¿no? Escuchar Es, qué es lo que están y es usando, por qué apasionante. suenan así y nosotros no, digamos, ¿no? Entonces, Wildercito, ¿qué equipamiento es el que estabas usando en esta última agrupación que pertenecías, ¿no? Ya, bueno, hay un estándar. Llegamos a las consolas MIDAS, las más populares, y la de RAG en este caso, esa es una herramienta que la estamos usando, ¿no? Considero que muchos grupos. Creo que ya llega una nueva olada de una nueva marca, por decirte, que se va a implantar muy fuerte, que ya lo veo entrar. No quisiera, obviamente, no quisiera dar el nombre, pero creo que ese tipo de consolas son las que hemos usado, seguimos usando y se va a seguir usando un buen tiempito más. Por ahí. Quizá quisieras preguntarme. Sí, qué es lo que llevaban? Consola, perfecto. ¿Cables? ¿O se eh, batían con los cables de la no, empresa? tuve el gusto en muchos de los grupos que he participado de fabricar, incluso de volver a rehacer toda la medusa y a mí me apasiona Ujú. cortar cables, volver a fabricar setearlo a la necesidad del grupo con el que estoy trabajando. Eso no lo hice una sola vez, lo hice muchas veces con varios de Qué los bonito. grupos y les dejé montado todo el sistema. Elección de micrófonos, Wilder. ¿Iba por tu parte? ¿O el que le gustaba a tu vocalista? Que le han hecho creer que era el micrófono, hermano. Mm, Con los O grupos tú con les decías, ¿sabes qué? Cómprate este micrófono. eh, eh, eso de comprarte este micrófono me pasó un poquito con Renzo, ¿Ya? que, que llegamos a comprar con él el micrófono que usó. Y tuve el gusto de, ni siquiera lo habíamos probado en consola o en un evento, pero ya lo acabábamos de recoger de la tienda, llevando y pequeños momentos que te marcan, digamos. Tremendo equipo Shure, etcétera, unos Iniers, etcétera. Qué bueno. A muchos de los grupos con los que yo empecé a participar, Marollo, Genios, Cumbia Fusión, etcétera, conmigo fuimos comprando su set de micrófonos, su set de Iniers, las paletas, etcétera, y Equipando de a poco, ¿no? el nivel de exigencia que ya teníamos para eventos importantísimos, ¿no? Uno de los últimos que me toca agradecer también fue que yo perdón, a Carlitos Alarcón le molestaba, pues, hay que comprar esto, hay que comprar esto. Todo me haces comprar, ya no voy a comprar nada más, me dice. Y llega el Chicha Fest y teníamos que comprar las paletas y como fuimos a comprar de EIE, todo el equipado. Muchos facilitos, se gasta 50, 60 Sí, sí, sí. en miles de bolivianos, ¿no? Sí, hermano. O en dólares. Y bueno, pero ya, o sea, hicimos un equipo. Lo mismo me pasó con Maroy también. Bueno, quisiera contar, recordar esos momentos, son hermosos. Permíteme, Claro, pequeño sí, paréntesis, sí. mandarles agradecimiento a estos nombres que he mencionado, que me han dado la oportunidad de trabajar con ellos, ser parte importante de todo el equipo de trabajo. Todos somos demasiado importantes, creo que eso necesito recalcarlo, desde el staff, si tenemos uno, si tenemos dos staff, el chofer, la coordinación y obviamente los músicos, cantantes, delantera, incluso ahora ya la nueva ola, hasta bailarines, ¿no? Mm. Entonces, es todo un equipo de trabajo que damos
el todo por el todo en el escenario. Cuando el equipo está comprometido, hay una unidad y todos tenemos, digamos, la obligación de jalar para el mismo lado, el show y el grupo empieza a subir. Es Claro. increíble cómo empiezas a... tuve ese gusto de ver que un grupo que no tenía nombre se está fundando ahorita, estamos recién arrancando y a la semana estábamos empezando a llenar agenda. Pequeñas satisfacciones que con estos grupos que he mencionado les tengo que agradecer y gracias por permitirme entrar a sus hogares y ser parte de la familia. Wildercito, qué bonitas palabras, definitivamente. Sí, gracias. Continuamos con la parte técnica. Wilder, ¿cómo encaras el show? Es decir, ¿cuál es tu preparación antes de subir al escenario? ¿Qué es lo que haces cuando estás en escenario? Por favor, Wilder. Ese antes es muy importante. Ya podemos hacer el seteo de nuestra consola de manera virtual con anteriores actividades que hemos tenido y yo voy recopilando grabaciones multitrack y eso me sirve para seguir mejorando mis sesiones. Entonces, una preproducción, digamos, de la parte de tanto equipo, cablerío, todo el set que vamos a necesitar, es demasiado importante. Ya lo tenemos hecho. En base a eso que ya tenemos hecho, llegamos a un evento y encaramos, que es relativamente ya fácil. Pero ese fácil también tiene su lado complicado. Porque, a ver, eso quiero hacerlo notar para las nuevas generaciones. Realmente no puede ser fácil si no has tenido etapas de crecimiento, ¿no? Experiencia. Muchas de esas etapas disculpen la palabra, las has cagado. Te fue muy mal. Yo hice quedar muy mal en un evento a los genios en Tacna. ¿Por qué? Porque aquel tiempo estábamos pasando de lo analógico, que se hacía sobre el momento, a una consola digital que habíamos invertido, una pequeñita, la XR18, y yo atenido a su antenita, bajé del escenario y no me respondía. Nada. Entonces me fue muy mal. Claro. Me fue recontra mal. Y de ahí se aprende. Entonces, todas esas etapas de aprendizaje, de experiencia, que te da, que tienes que pasarlo de buena manera, y también el grupo, de a poco todos vamos a tomar esa misma experiencia, se llega a un nivel de madurez, donde ya tienes confianza, tanto del grupo, que está totalmente ciego de confianza contigo, ya ni te pregunta. Claro, pues. ¿Todo ok? Ya, vamos. Entonces, y no pasó ni 10 ni 5 minutos de haber llegado a instalar los cables. ¿Qué pasa? Probando y vamos. 1, 2 y arrancando. Esa adrenalina y ese nivel de presión es demasiado importante, pero compromete mucho todos los pasos anteriores. Experiencia más que todo. Llegar a ese nivel de experiencia y exigencia creo que es muy importante. Si estás ya encarando eventos, ponte la otra etapa, digamos, que yo también he tenido el gusto de estar de planta en un sistema de sonido, en varios sistemas de sonido, y encarar qué grupo llega, cuáles son sus requerimientos, Claro. obviamente satisfacer sus requerimientos, sea un rider técnico, etcétera, y qué calidad de grupo te llega. Entonces, esa es otra etapa. Muy bonito de comentar. Para ser corto, no estuve en las grandes ligas. Me refiero a conciertos encarados tipo estadio, tipo teatros al aire libre, etc. Sí he tenido muchas actividades, por decirte, de fraternidades, donde realmente la exigencia es fuerte. Y estando tú responsable de todo el sistema de sonido, sea cual la empresa que te haya invitado, o con los que yo he trabajado buenos años, es diferente. Hacer parte de un grupo, estar como su sonidista, Claro. y la otra, ¿no? De Sí. estar de responsable de planta del sistema de sonido. No, completamente. Es distinta la percepción, Wildercito. ¿No? Bueno, cuando mezclas, Wilder, te mueves por el espacio. Somos
iPad lovers, hoy por hoy, Importantísimo. es una Mira, herramienta infalible, ¿no? cuando llegó ya la posibilidad de hacerlo de manera inalámbrica, fue, fue una maravilla. Desde los procesos mismos que ya te permite todo lo digital, una maravilla. Pasar ese pequeño trance, digamos, de llegar a la era digital, ya en las consolas, fue importante también, y justo ahí te iba a comentar una pequeña anécdota, que enseguida te lo comento. No soy iPad lover. Me encanta eh, estar en la consola, tener los audífonos Los a la headphones. antigua, ya los headphones, a la antigua. Incluso una de mis maneras, por decirte particulares, de hacer sonido es quedarme en la consola, ponerme los iPads, arranque, vamos, 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 vamos. O sea, no estoy probando nada afuera, todo interno. Vamos, 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 vamos. Y tratar de hacerlo lo más, no digo rápido, ni siquiera sin hacer con detalle, pero ya tienes una manera de trabajar. Vamos, 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 arrancando. Y sobre la marcha, ya tengo una percepción, gracias a la experiencia, como te dije, ya tengo una percepción de lo que está saliendo afuera. Ya tengo una confianza del equipo que, si bien hemos llegado a un cierto nivel de seteo, de configuración del mismo sistema de sonido, etcétera, ya hay una confianza, entonces yo desde la consola puedo batirme solo estando desde consola, con un audio. La otra parte que también es muy importante es, y la parte linda, es ir a disfrutar el evento. Ya me voy al frente y cuando hemos soltado, con ustedes está el grupo y ¡pum! Escuchar esa adrenalina, ese peso de volumen, realmente exagerado en muchos eventos, pero es increíble. Pero ahí ya tienes muchas facilidades de poder seguir manejando. Obviamente tienes que tener los equipos, por decirte así, de alta gama, ¿no? Para que te respondan en el momento. Claro, por supuesto. Sí, ¿Estamos bien, Wildercito? sí, claro que sí. Maravilloso. Por Perdón. favor, seguí nomás, Wilder. Cuando toqué una primera consola digital, A ver. resulta de que estábamos en una gira con Guapachá y para aquel tiempo se hacía, donde llegábamos sobre la consola que haya, la cantidad de cables que haya. Es más, no se acostumbraba a mandar un rider, un requerimiento para aquellos años porque no eran actividades muy grandes, pero sí importantes, festivales, trabajos, en pubs, fiestas, etcétera. Entre consolas analógicas y algunas digitales, una de la más importante que me llegó a topar con una verdadera consola fue en el Festifront, Ya, en Tarija. claro. Ese festival se realizaba como 3, 4 días de Señor full festival, hermano. grupos, Pero señor festival. señor festival. Y nosotros estuvimos invitados un par de fechas en ese evento. El primer día fuimos el último grupo, uno de los últimos grupos. Y el segundo día nos pusieron como un grupo central. Cuando esperando y esperando, porque vimos mucho un desfile de grupazos de mucho nombre, Tanto bolivianos como argentinos. exactamente. Y también el equipo no era boliviano, Era argentino. era argentino que había entrado a esa parte. Entonces, me toca. Voy hacia la consola. No estaba hecho ni monitores ni nada, se hacía desde la consola. Cero de cero. ¿Ya? Se tenía entendido que había alguien que estaba pachando, que les iba a dar monitoreo, y yo estaba a cargo de Copachá para irme al FO. Cuando llego y veo por primera vez una M7CL de 48 ¡Guau! y veo la pantalla y veo las cosas que así, Claro, ellos motorizados. tremenda mesa así, no grande, y la pantalla. ¿Cómo se opera esto? No tenía la mínima idea, hermano, de por dónde empezar, cuál es el botón solo, Ah, select, no sé. ¿entiendes? Y me la entregó el señor que estaba ahí, ingeniero seguramente de todo el sistema. ¿Tú eres el sonidista de tal grupo? Sí. Aquí está la consola. ¿La sabes manejar? No. Y qué hermoso ese momento, muy mágico, que yo le digo, por favor, indícame por dónde
¿cómo está el pacheo? ¿En qué canales te están llegando? Yo no yo por entonces obviamente no conocía que se podía manejar todo desde el central, ¿verdad? Claro. Entonces me dice aquí, toda la sección batería, aquí está tus bajos y aquí está la parte trompetas, brasas, trombón, etcétera. Y aquí está tus cantantes, a este lado, ¿no? Y los veía así, así. Fue mágico, porque gracias a Dios este tipo de personas son recontra importantes que te dan una manito en ese momento y una persona también supo llegar de manera muy educada y decirle, ¿por dónde empiezo? Claro. Y fue mi Ida y primera vuelta vez que palpé una consola digital y sentí el máster y la presión, etcétera. Yo sin antes haber experimentado una verdadera consola digital. Ese fue un momento que me Qué marcó bonito, en es lo un digital. hito, es un hito. Hito. Y a partir de ahí ya un poquito ya más familiarizado. Hablando de hitos, Wilder. A ver, ¿recuerdas o existe algún show en tu memoria que te fue pero muy, muy, muy mal, Wilder? Donde te dijiste, pucha, trágame tierra, No, ¿sí? no O sirvo no para me esto, dedico a sí. esto jamás. Ya lo había comentado, entre otros muchos que ya me había pasado. Te voy a comentar dos. La primera que ya más o menos ya te la platiqué. Claro, el de los En genios en Tacna, Tacna. con genios, confiándome en la antena de la consolita digital que nos hemos llevado. Y bueno, no había la suficiente experiencia, ni siquiera el conocimiento de que se necesitaba un router, un buen cable de red, etcétera. Pese a que la consolita, la XR18 para aquellos años, irónicamente era muy guerrera, hasta la fecha sigue siendo, ¿no? Sí, sí. Bien. Otro momento que dije, trágame tierra, fue cuando en un sistema de sonido que yo estaba de planta, yo tenía los monitores clipeados. A la madre. Grupo que llegaba clipeado. ¿Por qué? Porque el grupo te pedía, y siendo de un género chicha, sureño, etcétera, te pedían, dale más bombo, no escucho la presión, ¿me entiendes? Uf, qué monitor. La presión era increíble, qué más monitor. Y para aquel tiempo entre analógico y digital, creo que ese momento que te estoy diciendo era una etapa analógica. Ya. Y me estoy acordando la consola. Teníamos una Midas Benice, ¿Ya? Benice U, algo así. Sí, sí, la Venice. De 24 canalitos. 24 canalcitos, una azulita hermosísima. Sí, con potenciómetros. Muy delicioso de acariciar esos ecualizadores, etcétera. Muy finos. Movía la perilla así una centésima y sonaba increíble ya. O sea, prácticamente ponías flat y esto sonaba a máquina verdadera. Sí, sí, sí. De las pocas analógicas reales que tuve el gusto de trabajar. Obviamente todas las populares sí las he manejado. El X72. Soundcraft, Yamaha, Mackie. Mackie. ¿Ya? Entonces, en ese evento eh, se me clipeaba todo. Se iban los monitores del cantante. El grupo terminaba gritándome. Locura y el estrés. Y yo tratando que... ¿También con los genios? No, como estaba de planta llegaron muchos grupos. Recuerdo que llegó Los Puntos, Yarita Lisel, N grupos para ese evento que era muy importante, y con la empresa de sonido que viajé a un pueblo de esos donde realmente se hacen eventos mega, y ser responsable de eso, yo lo estaba haciendo muy mal. Pese a que yo ya había tomado unas clases de supuestamente seteo, que se ecualiza, que puedes hacer ya los cortes en el ecualizador de 31 bandas, que yo lo hacía para mis monitores, que para el sistema, etc. Pero mira que lo estaba haciendo muy mal. Muchas veces es muy contraproducente aferrarte a estas cosas digitales, que obviamente son una recontra herramienta, ponte smart, que te van diciendo que puedes hacer esto, te sugiere el gráfico, ¿no? Entonces yo cerrado para aquellos años, yo empecé, aquí tiene un picote de 2K, 2i, pa abajo, así, y mi ecualizador era así, pues, ¿me entiendes? Ese pequeño momento lo recuerdo claramente, y llegó un sonidista peruano,
Hace un momento te decía que muchos peruanos fueron mi escuela también en el momento. Alejandro Calderón llegó Wow. con Yarita Lisset, si no estoy equivocándome de momento, ¿ya? Y él me vio en el trabajo, en el estrés, en todo eso que me estaba yendo mal, muy mal. Y me dice, ¿cuáles son tus ecualizadores de tu monitor? Estos. ¿Los puedo flatear? Sí, por favor. ¡Pah! ¿Cuál es de tu PA? Esta. ¿Lo puedo flatear? Sí. Lo liberó. Él probó con un microfonito, una frecuencia, pic, pic, Listo. interno. Vamos. No le tomó ni 5 o 10 minutos desde lo que se lo han armado y le está probando el micrófono. Me dijo que lo va a flatear y las canales todo en flat. Tremenda máquina. Y aquello que yo hacía clipear, que todo el mundo me gritaba, a él no le fue mal, nada. Claro. Y sonó a disco. Claro. Tremenda potencia que le sacó. Ese pequeño momento se lo agradezco a él. Qué bonito. Aprendí en la cancha, aprendí. Entonces, no es muchas veces como reflexión para amigos que están iniciándose en esto, hacer menos puede ser mucho más. No hagas nada. Si te molesta alguito, es alguito. Nada más. Y deja fluir, deja que el equipo desarrolle como tiene que desarrollar, con el color que tenga el equipo. Muchas veces el equipo, sea cual sea la marca o la calidad o si es o no original, tiene un color. En relación a ese color, el público, la gente está ya con el oído acostumbrado. Un ejemplo. Todo el equipo toda la tarde ha sonado. Entonces para la gente ya está bien. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a ese equipo. Que tú quieras llegar y volver a rehacer eso, obviamente llega un ingeniero o un sonidista de tal grupo y dice, oye, tu sonido está totalmente estridente. Puede que tenga toda la razón, pero aprendí en el camino que si tú llegas y el equipo está sonando así, no me hago problema. Sobre eso arranco. Y a partir de esa experiencia que te conté, ya no me complico en voy a hundir porque 2.5 me está matando. No, ya no me preocupo. El equipo responde como tenga que responder porque estamos sobre la marcha y sobre eso ya. Y me ha ido, a partir de que he empezado a entender eso, ya no me hago problema con cualquier sistema de sonido donde llego. Ya no voy a criticarlo. Ya no voy a decir de que está desfasado, de que, mira, no has alineado bien, de que esto está así. Son detalles, sí, son detalles muy técnicos que un responsable del equipo sí debería hacerlo. Pero en nuestra cancha, y de aquellos años que te estoy hablando, 90s y 2000, pues no se hacía. Claro. ¿Ya? Bueno, para la fecha sí, ya, gracias a Dios tenemos tremendos sistemas de sonido. Pucha, a los que tenemos que agradecer, saludar, ya los conocemos, ya los hemos mencionado en todos los podcasts anteriores. Tremendas empresas que qué alegría tenerlos. O sea, Bolivia realmente ya está, Bolivia, La Paz, Oruro y todas estas empresas que están trabajando también puestas. Ahora sí vale la pena ir y llegar y dices, wow, tremendo, cuánto vale este equipo. O sea, y de los últimos equipos que están llegando todavía, aún mayor el placer. Personalmente, nos falta muchísimo desde el equipo humano para llegar a satisfacer realmente, aunque tenemos ya, pero llegar a satisfacer ya a un nivel de exigencia, ponte, de riders internacionales o de artistas internacionales, pues modestia aparte nos falta mucho por seguir aprendiendo. Y yo sigo ahí en el camino. Muy bien, Wilder. Bueno, si nos hemos ido a la parte trágica, una cara de la moneda, pero también tenemos otra segunda cara, Wilder. ¿Tienes en tu corazón algún show que te ha ido muy bien y has dicho, wow, amo lo que hago? Uf, he nacido para hacer esto, hermano. Bueno, de hecho hemos nacido para hacer esto. Yo no me veo de contador,
no me veo ni de informático, sentado en una computadora haciendo un proyecto de redes o programación, etcétera. Pero bueno, las capacidades, gracias a Dios, aprendimos por ahí también y eso nos ayudó mucho para lo que podemos llegar a ser ahora. Bueno, perdón, quería, me dio un lapso, perdón. Tranquilo. La pregunta, Wildercito, es ¿cuál es el show más importante que llevas en tu Quería llegar a corazón? eso, perdón. Mira, la adrenalina de llegar a un lugar, la responsabilidad de realmente que tu grupo suene como quiere, como las exigencias están dadas, la calidad ya está dada. Y ese momento tuve el gusto de vivirlo, si bien en muchas ocasiones anteriores, pero en estos dos últimos eventos que pude participar con el grupo con el que estuve, eran los Chicha Fest. Tremendo sistema, la exigencia y demás. Y cuando yo llegué a simplemente desmutear, ¡pam! Vamos. O sea, ni siquiera había estrés de que me falta un cable, un micrófono no sale, etcétera, que también en el camino pasa. Pero solté y era Afuera. el placer de escuchar el trabajo que ya lo venías haciendo. Y escuchas, pues, ya un trabajo, modestia aparte, digamos, bueno. Claro. Y tú dices, wow, wow, está bien, está sonando. Y te vas adelante y hay una adrenalina increíble. Sí los he vivido eso. Y precisamente en estos eventos hermosos. Qué lindo. Como otros también, que en el camino me encantaría contarlos. Qué lindo, qué lindo. Definitivamente, Wildercito, has pasado mucho caminar con músicos internacionales, ¿sí? Perú, Sí, Bolivia y cubanos. cubanos, hermano, con Guapachá, hermano. Y qué lindo que hoy por hoy, y yo siempre destaco con los colegas que a veces somos puristas, ¿no? Que solo el folclore o solo la cumbia boliviana. No, para nada, al contrario, cada vez uno adquiere más gusto, hermano, a la chichita. Y es gente que llega a Bolivia también a triunfar, pero también a dar trabajo a paisanos nuestros, como Evidente, Wildercito, años trabajando con este género también, Wilder. evidente, sí. Lo que sí tenemos que reconocer es que tenemos que aprender de ellos. Son, le ponen presión a su trabajo. Se dedican, le meten, no quiero decir 24 horas, pero sí le meten a los ensayos, hay compromiso, hay seriedad. Eh, Obviamente también muchos de los que llegan, sean músicos o de los que participamos en este equipo de trabajo de cualquier grupo, llegamos por un motivo económico. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo vamos a trabajar con tal grupo? Si bien es el motivo económico, digamos, puede ser lo más importante, el objetivo de tal grupo, pero la parte que no se puede desmerecer es el talento de cada uno de ellos. Claro, Puta, indiscutiblemente. voces hermosísimas, cantan como jilgueros, tienen el talento de ser artistas en el escenario, hacen baile, hacen coreografía, tienen un nivel de exigencia muy superior. Y nosotros, participando de tal grupo, con todo lo que ya hayamos podido aprender, a también darle, ¿no? Claro. Y ya son niveles, digamos que musicales, que suman, que sumados ya dan un nivel, por decir, pro en relación a muchos que nos dejamos. Claro. ¿Por qué digo que nos dejamos? Porque muchos somos flojos, no somos adoctrinados, no tenemos una visión clara de lo que tenemos que hacer, no nos exigimos. O quién sabe, no nos llegó la oportunidad de exigirnos. Y como te dije hace un momento, lo dije ya, yo tengo que agradecer la oportunidad que me han dado. Entonces ahí fue cuando ya me empecé a exigir más y aprender. Creo que es buen momento para también reconocer que no soy graduado, egresado en la carrera formal de ingeniería en sistemas, lo cual yo felicito a todos los que están saliendo y ya están haciendo una carrera propia. Y yo me he formado, digamos que muy autodidacta. Te estoy hablando de los años 90,
adelante, tipo 2005, entre esa generación de formarme, esos años, muy poco había, 90 sobre todo, ya, pero sí en la cancha. Llegaba una consola, llegué a tocar esa consola que te había comentado y era sobre el momento, aprender Claro. sobre el momento. Y bueno, sí me formé en la cancha, hermano. Está muy bien, está muy bien. Williamcito, hemos llegado a este momento muy Sí, gracias. especial, muy particular, que es propiamente del programa, del podcast, hermano, que es Oh, mi hacerte la hermano. entrega del lanyard distintivo. Wildercito, yo sé que tú lo tienes, hermano, pero debo recordarte nuestro lema, hermano, que dice que a veces no solo es brillar, sino que también es ayudar a brillar a alguien más, Wilder. Y mira, con tantos años de caminar en esta industria del refuerzo sonoro, estoy seguro que Wilder Loza ha inspirado a muchos profesionales hoy por hoy, hermano. Profesionales que han escuchado tu mezcla, profesionales que te ven en el escenario, Gracias, profesionales que te Alvarito. saludan, hermano. Y es por eso, Wildercito, que este capítulo, te vuelvo a repetir, está netamente dedicado a tu persona y a tu caminar, hermano querido. Recibe, por favor, este Alvarito, lanyardcito, hermano, es un que lo placer. portamos Gracias, Alvarito. con tanto cariño, con tanto amor, para podernos de algún modo colaborar, ¿no? Reconocernos, si uno está fallando, mi iPad no Apoyarnos. funciona, hermano, utiliza el mío, para realmente tener las cosas en común, por eso es comunidad, hermano, ¿no? El triunfo Qué que sea belleza. de todos, hermano. Alvarito, ahí y llegando ya a este pequeño momento, Alvarito, mi hermanazo, gracias por cada momento que me has brindado. Wilder, hagamos esto. ¿Dónde estás, Wilder? ¿Qué estás haciendo? Oye, última vez que veo es que estás haciendo de esta manera. Son momentos que contigo lo estoy viviendo. Álvaro Panoso, muchas gracias por encaminarme en esto. No solo tú, estos gigantes de la industria en nuestro medio musical boliviano, que son gigantes, están todo el tiempo inquietos aprendiendo y sobre lo que siguen aprendiendo, tienen el don de enseñarnos. La gente nueva que ahora está allá, que ya están trabajando en muchos escenarios o grupos nuevos o etcétera, reciba estos pequeños compendios de experiencia para cortar y tengan mayor experiencia y Claro, sumen, ¿no? Porque en realidad somos de paso. siempre. Cualquier momento nos recordarán. Sí, Y yo hermano tengo el querido. placer de llegar, escenario donde vaya, modestia aparte, escenario donde vaya, o sea, he viajado, he estado aquí entre grandes y pequeños, entre muy abajo y entre muy arriba, hasta donde yo he podido llegar, donde voy, encuentro un abrazo. Exacto, hermano. Encuentro amigos que comparten este sentimiento y ¿cómo estás, hermano? Y muchas veces compartiendo incluso penas o alegrías en el momento. Todo eso te lo agradezco, Alvarito. No, Y Wildercito. este pequeño momento lo recibo con gran gratitud. Así que No, Wildercito, gracias a creo que ti. conozca. Todos somos Lowcat, hermano. Se los vi sin ustedes. O sea, todos somos comunidad, hermano. Simplemente es un nombre, hermano. ¿Sí? La Hermanito, pasión nos une, el amor a esto nos une, mi querido Wildercito. Quiero terminar con compromiso. esta pregunta, por favor, Wilder. Vamos. Mira, el espectáculo, el show, ha estado perfecto. ¿Sí? El público ha quedado hipnotizado, muy extasiado por todo lo que ha vivido, ¿sí? Pero tú estás agazapado, cansado posiblemente, en la consola o en el iPad, ¿no es cierto? Perdido entre el público, Willer. Vuelvo a repetirte, cansado, incluso olvidado. Porque la Claro gente a que sí. veces ni sabe qué está pasando, solo nos apuntan cuando algo falla, hermano, ¿no? Cuando todo sale mal, bueno, cuando todo sale bien, hermano, no saben, ¿no? ¿Qué se te viene a la mente en ese momento, Willer? Qué linda pregunta, Alvarito. Y con esto creo que es un broche de oro para cerrar esto. En esos pequeños momentos donde ya
hemos podido dar el todo o estamos dando el todo de nuestra capacidad y nos está yendo hermoso, bonito el evento, o sea, ya lo cumplimos, incluso ya estamos de regreso a la casa. Me pasó tanto entre el público o en el escenario o retornando en la movilidad que yo agradezco a Dios. Qué bonito, hermano. Muchas veces en el bus que estamos regresando, me tocaba uno de los asientos de atrás, prefiero estar siempre atrásito. Y hermano, si todos están descansando, durmiendo, yo no dudé en un momento levantar mis manos y orar y decir gracias. Qué lindo, güey. Y lo hice muchas veces, en el mismo escenario, la adrenalina de darle el nivel, la potencia, ya estamos sobre la marcha. Y entre el que yo estoy correteando hacia la consola, en ese pequeño momento voy gritando gracias. Lo vivo de esa manera, es mi manera de vivirlo. Te agradezco por esa pregunta. Qué lindo, qué lindo. Wildercito, quiero que terminemos, por favor, con unas recomendaciones, hermano, de Wilder Loza, este gran profesional que cada fin de semana está encarando eventos macros y también pequeños, hermano, porque nuestro mercado es tan grande a nivel La Paz, a nivel Bolivia, hermano querido. La cámara, por favor, es tuya, Wildercito, y quiero que mandes la recomendación propiamente tuya. Bueno, lo primero, humildad. Vayamos donde vayamos, humildad. No porque seamos o no seamos, vamos a estar allá o nos sentimos mucho. Para nada. Hay mucho por aprender. Cada evento es especial y cada evento se sigue aprendiendo. Entonces, donde vayamos, humildad. Si tenemos que aprender desde muy abajito, desde que no tenemos ni siquiera una consola, un buen cable, un buen micrófono, cómo se hace esto, cómo paso estos formatos de grabación, muchas preguntas básicas que en el proceso tenemos que ir aprendiendo y coleccionando, no sé si sabiduría, pero todo lo que tenemos que aprender desde la teoría y más aún la práctica. Siempre humildad. No se termina de aprender, es una carrera hermosísima. Tengo el placer de decir que yo estoy viviendo de mi arte, de la música. Se me presenta una actividad, lo tomo de 1000 grados y seguimos adelante. Bueno, con esa humildad también encontramos gente que te recibe de la misma manera y te da una mano. ¿Cómo estás? Y ya somos dos. Y seguimos sumando. Entonces, vamos para adelante. Qué bonito, Wilder. Qué bonito. Wildercito, bueno, pues hemos hablado 1 hora y media casi contigo, Wildercito. Si y nada. Queda corto, Wilder. Queda completamente corto porque hay mucho por decir. Seguramente vamos a estar implementando alguna mesa redonda entre más colegas para poder contar nuestras anécdotas. O más actividades como las que hermano, tenemos que hacer. Tenemos que hacer, hermano querido Wildercito. Me siento muy honrado con tu presencia en casa. Y nada, Wildercito, muchísimas gracias, ¿sí? Alvarito, muchas gracias. Y todos los que tengan el gusto de acompañarnos en esta pequeña entrevista, muchas gracias por habernos acompañado. Sí. Chicos, queridos amigos, señoras, gracias. señoritas, este ha sido el 7º capítulo dedicado plenamente a nuestro gran amigo Wilder Loza, ¿sí? Nos vemos la próxima semana. Chao. ¿Qué es lo que vi? Tanto mal que tú me has hecho. En mi vida ya no tienes más derecho. Que yo te daba, hoy te desprecio porque estás equivocada. No vales nada, no te importa nada. Me lo hiciste una y 1000 veces en mi propia cara. Ay, no vales
poesía, pero cuando me va a llamar...